muchísimo gusto que nos acompañen hoy porque vamos a hablar de COVID-19, de la nueva variante Omicron, que la Organización Mundial de la Salud ya denominó variante preocupante. Vamos a platicar con un científico a este respecto, pero antes de ello me gustaría hacer énfasis en un punto de enorme relevancia: la vacunación de nuestros hijos. Como ustedes saben, la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos no solo aprueban, sino recomiendan que todos los niños de 5 a 11 años de edad reciban la vacuna contra COVID-19. Actualmente, la vacuna autorizada para este grupo etario es la vacuna de Pfizer-BioNTech, que se administra, al igual que en los adultos, en 2 dosis a 3 semanas de distancia. La dosis que reciben nuestros pequeños es mucho menor que la que se da a los mayores de 12 años de edad y a los adultos. Y los efectos secundarios que se han registrado en los estudios que se realizaron antes de autorizarla, en la mayoría de los casos son nulos o muy leves. La vacuna es segura y fundamental para proteger a nuestros pequeños a fin de evitar que les dé COVID-19. Y es que, aunque no es muy común, desafortunadamente, ya lo hemos mencionado en Mi Cita Médica, siempre existe el riesgo de que un niño no vacunado que contrae COVID-19 desarrolle el llamado síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que genera una enorme inflamación en el organismo del pequeño, afectando todos sus órganos, dejando secuelas y, en casos extremos, pudiendo incluso provocarle la muerte. No permitas que tus hijos estén en riesgo y vacúnalos contra COVID-19. Global Communities de San Diego apoya al Condado de San Diego y te recuerda la importancia de no dejar a tus hijos desprotegidos. Vacúnalos ahora contra COVID-19. No hagas caso de mitos que circulan entre la gente. No se ha demostrado que la vacuna contra COVID-19 ocasiona infertilidad, pero lo que sí se ha encontrado es que la enfermedad COVID-19 provoca una inflamación tan importante y genera el riesgo de formación de trombos, que sí es capaz de generar un daño a los gametos femeninos y provocar infertilidad. Los científicos han encontrado anticuerpos contra SARS-CoV-2 en el líquido folicular que envuelve a los óvulos, afectando la calidad de los mismos. No permitas que esto le ocurra a tu hija y llévala a vacunar contra COVID-19 cuanto antes. Recuerda, la vacuna puede salvar la vida de tus hijos. Vacúnalos, confía en la ciencia y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Es muy importante que todos los pequeños de 5 a 11 años de edad estén vacunados contra COVID-19, al igual que los mayores de 12 y los adultos. Vacunémonos, confiemos en la ciencia. Y bueno, justamente ahora que nos estamos enfrentando a una nueva variante, Omicron, esto cobra una importancia todavía mayor. Así que hoy vamos a conversar con el doctor Alejandro Sánchez acerca de esta nueva variante. Él es investigador de la UNAM, miembro del Consorcio de Vigilancia de SARS-CoV-2 en nuestro país, y nos va a informar todos los pormenores, todo lo que se sabe hasta hoy acerca de esta variante Omicron. La letra número 15 del alfabeto griego, así es como se le denominó a esta variante, y hoy vamos a platicar acerca de todo lo que puede ocasionar esta variante, cuáles son sus características y por qué es tan importante que todos estemos vacunados. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Alejandro Sánchez para platicar a este respecto. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Damos la más cordial bienvenida y es un honor para Mi Cita Médica contar con la presencia del doctor Alejandro Sánchez. El doctor es investigador de la UNAM, es miembro del Consorcio de Vigilancia de SARS-CoV-2 en nuestro país, entre muchos otros cargos sumamente importantes para la investigación en México. Es investigador tipo A en nuestro país y le agradezco profundamente, doctor Sánchez, que nos acompañe hoy para platicar acerca de Omicron. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dayan, un placer estar contigo aquí y un saludo a todo el auditorio. Doctor, cuéntenos un poquito. Se ha dicho que tiene 50 mutaciones, 32 de las cuales están en la proteína en forma de espiga. Usted ya lo comentó esto. También que es más contagiosa que Delta, que de por sí era ya más contagiosa que el virus original, que aparentemente no ha ocasionado síntomas muy graves.
¿Qué es lo que se sabe hasta hoy acerca de Omicron? Sí, digamos que haciendo algunos ajustes en los comentarios que haces, porque finalmente eso es lo que hemos estado escuchando en las noticias y sería importante aterrizar a la gente en cuanto a que hay que estar alerta, pero no hay que entrar en pánico. Entonces, es verdad que tiene muchas mutaciones de las cuales el número inusual que tiene en esta proteína Spike, que es la llave que utiliza el virus para entrar a las células, pues finalmente podría asociarse a una ventaja. Esta ventaja, pues finalmente podría ser una mayor transmisión, pero todavía no está probado. ¿Por qué? Porque no hay suficientes muestras todavía en el mundo y en general en Sudáfrica, que es de donde hay más. Hay muy pocas y finalmente es en el lugar que menos hay vacunación. Entonces, por un lado, tenemos casos en un lugar donde no están vacunados, que es el caldo perfecto de cultivo para que las variantes o el virus pueda encontrar mutaciones que le den ventaja y por lo tanto tendremos que esperar un poquito más a que veamos resultados de otras partes, ¿no? Ahora, en cuanto a los síntomas, lo que se ha dicho es que no son muy diferentes de cualquier otra variante o del virus original, más no necesariamente son menos severos o no son tan graves. Los síntomas van a ser igual de graves para cualquier paciente, sobre todo con comorbilidades o que no esté vacunado. Entonces, esto es muy importante saberlo. Si estamos vacunados, pues posiblemente corramos con la misma suerte que con otra variante, pero de todas maneras, la manera que tenemos de evitar contagiarnos de esta nueva variante o cualquier otra sigue siendo todo lo que conocemos, que es el cubrebocas, la sana distancia, la higiene y sobre todo no correr riesgos innecesarios como los espacios cerrados y mal ventilados. Doctor, se habla de que estas 32 mutaciones que tiene la proteína en forma de espiga, que es con la que el virus se une a las células humanas, pues podría contribuir a que evada la inmunidad que generan las vacunas o que genera una infección previa. Esto es algo que nos tiene que preocupar. Tenemos que esperar todavía resultados de estudios en este sentido. Así es. Por un lado, el hecho de que preocupa y por eso pasó a variante de preocupación tan rápido. La variante de preocupación casi siempre se determina ya que tienes todas estas evidencias de mayor transmisión y incluso a nivel laboratorio experimental. Pero la razón por la cual pasaron a Omicron, a variante de preocupación, es este número inusual en las mutaciones de la espiga y en este dominio, esta fracción de la proteína que es el dominio de unión a receptor. Entonces es directamente como decías, ¿no? O sea, si esta es la proteína, aquí llega con el receptor de la angiotensina 2, se acopla, se fusionan las membranas y se inyecta el material genético del virus. Entonces, imaginemos que estos cambios le dan un cambio conformacional a la proteína que digamos que afina la llave, entonces puede abrir más rápido la cerradura. Esa es una hipótesis. La otra cosa es que no necesariamente pase eso en la realidad y entonces no tenga más transmisión que otras proteínas e incluso tenga hasta menor, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver ya con datos mundiales. Y ahora ya dentro de la célula podría reproducirse a una tasa incluso menor o igual que las otras variantes, ¿no? Entonces todas estas son hipótesis, pero esta es la razón por la cual están preocupados. ¿Por qué? Porque la vacuna tomó esta información del dominio de unión al receptor y la codificó en la vacuna. Y entonces va a producir un cachito de proteína que no tiene estas mutaciones y tus anticuerpos ya estaban dirigidos contra ellos, ¿no? Pero ahora hay que recordar que el sistema inmune también se adapta muy rápido. Entonces ya tenemos, digamos, una orientación, decir, bueno, imaginemos que es la foto de quien estamos buscando y es una foto que está pues muy difusa, pero ya más o menos tenemos algunos rasgos de cómo se le puede encontrar a esta persona, ¿no? Entonces el sistema inmune realmente va a afinar, imaginemos que tiene un software para procesar imágenes en el cual afina rápidamente y entonces ahora va a encontrar más rápido el virus. Por lo tanto, incluso con la vacuna actual como está, es una mucha mejor protección que una infección, digamos, natural, que no está acoplada, no está enfocada a este dominio que es el que hay que neutralizar. Y sí tiene y digamos que tenemos anticuerpos para muchas otras partes del virus, pero también ahí hay mutaciones. Entonces es mejor la vacuna. Pues muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando acerca de Omicron y de todo lo que nosotros podemos hacer para protegernos de esta, de otros virus, del virus original y de todas las variantes como Delta que sigue predominando en el mundo. Hacemos una pausa, regresamos. Perfecto.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mi Cita Médica. Visita las sucursales del Florido Farmacia y aprovecha la campaña de detección oportuna y control de diabetes. Miércoles y jueves, la consulta es gratis en la toma de tu glucosa. El Florido Farmacia, siempre pensando en ti. ¡Qué barato! ¡Ah! Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Continuamos conversando con el doctor Alejandro Sánchez, catedrático de la UNAM, investigador tipo A en nuestro país. Y bueno, doctor Sánchez, estamos hablando acerca de Omicron, de lo que se sabe hasta ahorita, que bueno, todavía es poco, pero se habla de que en Sudáfrica rápidamente hubo muchos casos. En cuestión de 3 semanas hay algunos medios que refieren que se volvió la variante predominante en ese país. ¿Es esto cierto, doctor? Hay que tomar esos datos con reserva porque a pesar de que en África y en particular en Sudáfrica es donde más realizan lo que hacemos aquí en México, que es la vigilancia genómica y que se hace en otros países, el número de muestras es realmente bajo, ¿no? Y sobre todo que no se hace de manera continua. Por ejemplo, de estas secuencias o casos que se depositaron en el último mes, en noviembre, realmente fue un esfuerzo que fue muy focalizado. Empezaron a buscar otra vez que ya, digamos, vieron un incremento de casos y no realizan como en nosotros, en nuestro país u otros países, este screening de manera continua. Nosotros, por ejemplo, aquí en México lo hacemos cada semana y finalmente es así como mostramos 500 muestras cada semana y nos damos cuenta de cómo se comportan las variantes. Entonces, la hipótesis también es de que sea un mal flujo de datos. Y bueno, hay que estar alertas en el caso de que sí sea desplazable, pero hasta ahorita la evidencia que tenemos a nivel mundial es que nada ha podido desplazar a la variante Delta y sus sublinajes. Entonces, por ahora no nos tenemos que preocupar, pero sí es importante seguirnos cuidando y bueno, tratar de que el planeta entero esté vacunado. Eso es algo fundamental porque estas variantes, esta y otras variantes, generalmente se desarrollan en personas que no han recibido la vacuna y en países donde existe una inequidad en cuanto a vacunación se refiere. Así es que es el caso de África. En el caso de África, Sudáfrica es el país con mayor índice de vacunación. En promedio, pues tienen menos del 30% de vacunación. Y hay que hablar de esto más a detalle. La vacunación que se pretende a nivel mundial es alcanzar el 87% de la población mundial vacunados con un esquema completo. Pero esto también tiene que ser homogéneo. Tiene que ser homogéneo tanto en la región, quiere decir, por ejemplo, si tomáramos México de ejemplo, tenemos que tener 87% de vacunados en todos los estados y también en todos los grupos etarios. Entonces, todas las edades, ya sea de menores de edad, mayores de 18 años, mayores de 65, también es 87%. Y bueno, ahorita finalmente ya con la vacunación, pues nos están alcanzando las prisas, nos están agarrando con los dedos en la puerta, porque ya estamos en un 51-52% con esquema completo, nos falta un gran porcentaje de la población y además ya se están evaluando los refuerzos precisamente para combatir variantes como Omicron. Claro, sí, de hecho, bueno, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, sí se recomienda ampliamente a toda persona a partir de los 18 años de edad aplicarse el refuerzo, pero aún en Estados Unidos no se ha llegado ni siquiera al 60% de la población vacunada, estamos en 59%, entonces, pues la realidad es que es algo preocupante que otras partes del mundo tengan índices de vacunación tan bajos. Doctor, hay algunos médicos que dicen, bueno, si Omicron ocasionara una sintomatología leve y fuera tan contagioso como aparenta, entonces esto sería una forma de generar una inmunidad de rebaño porque muchas personas se infectarían, pocas o ninguna moriría y entonces la humanidad quedaría inmune. Es lógico pensar en algo así. Obviamente hay que esperar los estudios y ver qué tan cierto es todo esto, porque pues no es un hecho de que sea más leve la infección ocasionada por Omicron. Entonces, esto en caso de que fuera así, ¿podría ser? Sí, pero sería un costo muy, muy caro, porque a final de cuentas sí se puede dar como se ha dado en otros virus como influenza, pero sería un costo muy caro, donde ya vimos que con estas variantes podemos tener mortalidades de hasta el 10%, y en el caso de influenza hace 100 años cobró la mitad de la población mundial. A pesar de que estamos en otra posición con las vacunas y los fármacos, es un costo muy caro y por lo tanto la mejor opción es vacunarse, no optar por esta vacunación natural o esta inmunidad natural. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el doctor Sánchez para seguir conversando de COVID-19.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con el doctor Alejandro Sánchez, investigador de la UNAM. Doctor Sánchez, ¿qué tan factible podría ser, en caso de necesidad, adecuar las vacunas disponibles a las mutaciones de la variante Omicron para asegurar su eficacia? Ahorita tenemos dos tipos de vacunas principalmente que se han usado en el mundo. Unas que están basadas en tecnología de RNA mensajero y nanopartículas, y otras que están basadas en adenovirus. Estos son virus de otras especies o virus de otras enfermedades, pero con la información específica de la proteína spike de coronavirus. Entonces, las de RNA mensajero son más fáciles, pero de todas maneras son las que más cuesta trabajo distribuir y que conservan la cadena de frío. Las de adenovirus sí van a ser un problema, porque finalmente ya nos vacunaron y sí va a haber una respuesta inmune contra ese adenovirus. Entonces, digamos que era un cartucho que se iba a quemar una sola vez. Entonces, ahorita la apuesta va a estar en las vacunas de RNA. Esto seguramente va a generar una especulación muy grande, pero ya las empresas están trabajando en eso. Moderna y Pfizer ya lo dijeron, tal vez para enero o febrero tengamos una nueva versión que incluye Omicron y otras variantes. Y los que ya estamos vacunados, que ya incluso tenemos el refuerzo con las vacunas anteriores, ¿nos vamos a tener que volver a vacunar? Es muy posible, pero habrá que ver, cómo se comporta la población. La vacuna, el principal objetivo que tiene es que la gente no enferme gravemente y no muera. Sin embargo, van a seguir enfermándose, y eso nos pasa incluso con las vacunas de influenza, pero no sufrimos la enfermedad. La idea es de que no se siga transmitiendo, y por eso hay que vacunar al 87% de la población, y finalmente el tener síntomas leves nos va a hacer que no saturemos el sistema de salud. Por lo tanto, hay que considerar el vacunarse ahorita como está la vacuna, esperar si se necesita un refuerzo, pero esto ya lo veremos epidemiológicamente a nivel de población. Si vemos que esto disminuye, como ya está ocurriendo, los síntomas graves y la hospitalización, posiblemente sea un camino mucho más fácil para cortar la transmisión de virus en unos años. Y el refuerzo definitivamente ayudará, pero por lo pronto con la que tengamos, vacunémonos, y sobre todo vacunados, sobre todo con cualquier tipo de vacuna que va a ser mejor que ninguna. No hay que arriesgarnos, no hay que, en esta época decembrina, no hay que hacer las reuniones. Sé que es muy difícil, sé que estamos hartos, pero finalmente evitar estas reuniones y eventos masivos innecesarios, sobre todo con gente que no convivimos y que está fuera del seno familiar, no es recomendable. Pero en caso de ser así, tomemos como referencia la vacuna, pruebas de antígeno por lo menos, para saber si hay positividad a la enfermedad o no antes de reunirnos. Es bien importante. Y bueno, pues en la medida de lo posible, evitar ir a tiendas, evitar ir a lugares muy concurridos con poca ventilación, porque ya sabemos que esa es la forma más segura de contagiarse. Así que cuidémonos. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Diane, fue un placer, y por favor, un saludo a todos y cuídense. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mis compañeros allá en Televisa Tijuana, en el foro. Gracias por su apoyo siempre, a todo el equipo que hace posible la realización de Mi Cita Médica. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima.